Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que van a estar escuchando este mensaje por este medio. Alabado sea el nombre del Señor. Y antes de dar inicio pues a esta poderosa palabra que vamos a estar predicando, vamos a hacer una oración. Soberano Dios y buen Padre Celestial, Señor mío, cuando vamos a predicar tu palabra, Señor, que esta palabra, Dios mío, pueda fluir, Dios mío, soberano Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, en cada vida, Señor, que sea de bendición, de edificación, de exhortación para el pueblo evangélico, Dios mío, Señor, y para conversión, Dios mío, de las almas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, amigo y hermano, leer el pasaje bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 41, que dice: leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero hablar bajo el tema en esta hora, un mensaje que produce frutos abundantes. Ese es nuestro mensaje. Mensajes que producen frutos abundantes. Todos estos días he estado meditando acerca de la iglesia primitiva y también puedo meditar en la iglesia actual. Lo primero que yo encuentro en la iglesia primitiva es que aquella iglesia, aquella congregación, no nació con 2 personas. Aquella congregación nació con 3,000 personas. Y esto no significa pues que una iglesia que comience con 10 personas, con 2 personas, con 5 personas no sea de Dios. Pero quiero resaltar que la iglesia primitiva creció, se inició con un gran grupo de personas. 3,000 personas se añadieron el día que Pedro predicó su primer sermón. Y a lo largo de la historia nos damos de cuenta que aquella iglesia caminó, fluyó bajo la unción y el poder y la autoridad del Espíritu Santo. El mensaje que el apóstol Pedro predicó, alabado sea el nombre del Señor, desde el capítulo 2 de Hechos, versículo 14 al 40, fue un mensaje que estuvo apegado a la palabra de Dios. Fue un mensaje que habló acerca de los profetas. Fue un mensaje que habló acerca, la voz del nombre del Señor, de los salmos. En ningún momento este predicador se salió de la palabra del Señor. En ningún momento este hombre comenzó a predicar filosofía y comenzó a predicar mitos y comenzó a predicar leyendas. Su mensaje estuvo basado en la palabra del Señor. Y yo creo que este debe ser el punto principal de todo predicador. Cada predicador tiene que dar un mensaje que esté apegado a la palabra del Señor. Porque es la palabra de Dios que transforma, es la palabra de Dios que da vida eterna y es la palabra de Dios que cambia al más vil pecador. En otras palabras, no necesitamos escuchar en estos últimos tiempos, en estos días peligrosos, filosofía, palabra de hombre. Necesitamos escuchar la poderosa palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro tocó varios puntos o varias cosas
de la vida de Jesús. El primero fue que el apóstol Pablo en su mensaje mencionó la manera extraordinaria de cómo Dios había usado a Jesús de Nazaret. El apóstol Pedro, comienza a mencionar que Jesús fue un varón aprobado por Dios. Fue un varón aprobado por Dios con milagros, señales y prodigios. En otras palabras, el mensaje que Jesús comenzó a predicar fue un mensaje de arrepentimiento, fue un mensaje de convicción, pero también fue un mensaje, alabado sea el nombre de Dios, que transforma al hombre, que trae liberación, que trae sanidad, que trae milagros, alabado sea el nombre del Señor. Lo segundo que el apóstol Pedro menciona es la crucifixión de Cristo. El apóstol Pablo menciona y dice que Jesús fue crucificado. Alabado sea el nombre del Señor. La tercera cosa habla de la muerte de Cristo. Y la cuarta cosa, el apóstol Pedro menciona la resurrección de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, allá en Corintios capítulo 15, allá en Corintios capítulo 15, menciona y dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Porque la clave de todo esto está en que Cristo fue crucificado, que Cristo fue sepultado, pero que Cristo se levantó al tercer día, alabado sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero él sigue diciendo, pero ahora Cristo ha resucitado, primicia, alabado sea el nombre de Dios de los que resucitarán. En otras palabras, nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, se basa y predica no solamente un Cristo crucificado, no solamente un Cristo muerto, sino que un Cristo glorificado, un Cristo resucitado. Y la quinta cosa que el apóstol Pablo dice y habla en su mensaje es la exaltación que Cristo tuvo. Fue un mensaje aparentemente muy sencillo, pero un mensaje lleno de poder, de unción, de gloria del Espíritu Santo. Tanto fue el poder y la unción que tenía este mensaje, que cambió la vida de 3,000 personas. 3,000 personas que estaban caminando hacia el borde del infierno fueron rescatadas por un poderoso mensaje. 3,000 personas que estaban a punto de ser condenadas por una eternidad, sus vidas fueron transformadas, sus vidas salieron del infierno, porque fue un mensaje lleno de poder, lleno de unción y lleno de gloria del Espíritu Santo. Cuando yo veo esto como ministro del Señor, como ministro del Evangelio, me pregunto, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿O qué ha marcado la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual? Me hago una pregunta. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual? Y puedo notar algunas cosas. La primera cosa que yo puedo notar es que estos predicadores tenían una vida entregada a Dios.
Estos hombres no tenían dos vidas. Estos hombres no vivían para Dios y para el mundo. Estos hombres vivían para Dios. Estos no eran cualquier predicadores como predicadores de hoy en día, que quieren vivir para Dios y también quieren vivir para el mundo, que tienen una pata en el mundo y otra en el Evangelio. Estos hombres tenían una sola vida y su vida estaba escondida en la mano poderosa de Dios. Y yo creo que todo hombre, toda mujer que ha sido llamada como predicador, que ha sido llamada para mandar un mensaje al mundo perdido, necesita tener una vida entregada al Dios de los cielos. Segunda cosa que tenían estos predicadores era que tenían una vida arrepentida y convertida. A los predicadores de hoy en día le hace falta arrepentimiento y le hace falta convertimiento. Muchos se han arrepentido, pero muchos no se han convertido de sus malos caminos. Quieren seguir viviendo como el mundo vive. Quieren seguir haciendo las cosas que el mundo practica. Y cuando un hombre, un cristiano, cuando una mujer de Dios, cuando un predicador de Dios quiere seguir viviendo como vivía antes o como vive el mundo hoy en día, le falta convertimiento. La tercera cosa que estos hombres, que estos predicadores tenían, es que tenían dolores de parto por las almas. Cuando estos hombres entraban en su aposento, cuando estos hombres entraban en intimidad con Dios, estos hombres tenían dolor por las almas. Estos hombres gemían por los perdidos. Estos hombres se creaban en ellos una angustia por aquellos que no tenían a Cristo. Y no solamente para que viniesen a Cristo, sino que para que hubieran en los oyentes un verdadero arrepentimiento. Y hoy en día hay muchos cristianos, hay muchos predicadores que gimen y claman y oran por las almas, pero no para que hayan en ellos un verdadero arrepentimiento, sino para que al predicar ellos su palabra hayan multitudes, pero sin importarle que las multitudes se arrepientan y se conviertan. A ellos lo único que les interesa son las multitudes, y las multitudes no es pecado, porque la Biblia dice que en su primer mensaje Pedro se ganó 3,000 almas para Cristo. Pero este mensaje predicado por Pedro, no tenía, alabado sea el nombre del Señor, como objetivo de predicarle a multitudes para sacar ventaja de las multitudes. Porque hoy en día hay muchos que quieren iglesia de multitudes, pero es por las ofrendas y por los diezmos, y no para que sean multitudes que se conviertan a Cristo. La cuarta cosa que tenían estos predicadores era unción. Los corazones de los pecadores eran derretidos como cera cuando estos hombres predicaban a Cristo. Cuando las almas escuchaban predicar a los apóstoles, sus corazones convertidos en piedra eran desmenuzados como el polvo por la poderosa palabra de Dios.
Y la razón por la cual multitudes se convertían y se arrepentían al cristianismo eran por estas tres razones. Número uno, porque sus predicadores tenían una sola vida y ellos vivían para Cristo. Número dos, eran verdaderos hombres y mujeres arrepentidas y convertirse. Número tres, esta gente gemía, oraba, pagaba el precio por los perdidos. Y número cuatro, tenían poder y unción y autoridad. Hoy en día hay cruzadas de milagros, donde suceden muchos milagros, donde mucha gente hace la confesión de fe, pero cuando vamos a buscar las personas que se arrepintieron a la iglesia, resulta que no las encontramos, porque solamente lo que tuvieron fue un arrepentimiento, pero no un convertimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que tendrán que venir días sobre nuestra iglesia, donde las multitudes se van a arrepentir, pero también se van a convertir y van a quedar, alabado sea el nombre del Señor, en nuestras congregaciones. La Biblia dice que aquella multitud perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que estos que se arrepintieron en el Evangelio, en la predicación del apóstol Pedro, permanecieron fieles en la doctrina del Señor. El mensaje de Pedro produjo frutos gloriosos. El mensaje de Pedro produjo frutos gloriosos. Número uno, un profundo arrepentimiento y convertimiento en los oyentes. Esta gente se arrepintió y se convirtió de todo pecado. Número dos, un gran número, 3,000 almas vinieron a Cristo. Antes de que Pedro predicase, solamente habían 120. 120 habían. Pero después que Pedro predicó, 3,000 personas se añadieron al Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Lo tercero que produjo el mensaje de Pedro fue una gran perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Esta gente perseveró. Hoy tenemos dos clases de mensajes en nuestros púlpitos. Dos clases de mensajes tenemos hoy en nuestros púlpitos. Y el primer mensaje de ellos es: Dios te va a bendecir. Dios te va a dar un carro. Dios te va a llevar a las naciones. Dios te va a hacer grande. Dios te va a multiplicar todo lo que tienes. Dios te va a dar un avión. Dios te va a dar una limusina. Dios te va a dar un gran carro. Dios te va a dar un edificio. Esos son los mensajes de nuestros púlpitos. Un mensaje que solamente motiva a la gente. Un mensaje motivador, pero no un mensaje que produce arrepentimiento, que produce, alabado sea el nombre de Dios, convertimiento en los corazones. Y el segundo mensaje que tenemos hoy en día en nuestros púlpitos es un mensaje que llama al arrepentimiento y al convertimiento, pero ninguno de estos dos mensajes producen frutos. Alabado sea el nombre del Señor glorioso. Ninguno de esos dos mensajes producen un verdadero arrepentimiento y convertimiento al punto de que los corazones de los oyentes sean derretidos como cera. La razón por la cual
Hoy en día nuestros mensajes son huecos. Hoy en día nuestros mensajes no convierten el alma del pecador. Alabado sea el nombre del Señor. Es porque a nosotros nos falta, alabado sea el nombre de Dios, un verdadero arrepentimiento como pueblo de Dios. Y porque nos falta, alabado sea el nombre del Señor, parir las almas en la oración. La historia nos habla de un hombre llamado Carlos Fine. Este hombre, dice la Biblia, que pasaba más de 8 horas orando, gimiendo por las almas, y llegó un punto de su ministerio donde en una sola semana más de 40,000 personas se convertían al cristianismo. Alabado sea el nombre del Señor. Se hizo un estudio acerca de las personas que se habían convertido en el ministerio de este hombre llamado Carlos Fine, y se dice que el 85% de los convertidos de la predicación de este hombre permanecieron fieles a la iglesia. Pero hoy en día tenemos iglesias llenas de mucha gente, iglesias de multitudes, pero cuando vamos a ver, alabado sea el nombre del Señor, en sus corazones no existe un verdadero arrepentimiento, no existe un verdadero convertimiento, porque quieren seguir viviendo por el mundo. Y yo creo que la iglesia conservadora, la iglesia que tiene la sola doctrina, necesita levantarse en estos últimos tiempos y manifestar la gloria de Dios, manifestar los milagros de Dios, porque necesitamos predicar a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, pero también a un Cristo que sana, que liberta, que hace milagros. Ese es el mensaje. Si predicamos o nuestro mensaje solamente se basa en predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, y no a un Cristo que hace milagros hoy en día, a nuestro mensaje les hace falta algo. Porque el mensaje de Cristo es un mensaje que salva y que sana. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, dice, alabado sea el nombre del Señor, que Cristo se llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos curados. No solamente Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestra salvación, sino que también pagó el precio por nuestras sanidades. Por eso, alabado sea el nombre de Dios, estamos creyendo por algo glorioso que viene para la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos a punto de ver la gloria de Dios en nuestra vida, ver las manifestaciones de Dios. Es verdad que hoy en día hay muchos predicadores que tienen manifestaciones de Dios, pero no tienen convertimientos en ellos. Y sencillamente a los cientos que se arrepienten en sus campañas, les enseñan a que Cristo viene a buscar simplemente corazones, y no es así. Y la verdad es que porque aquellos hombres predican esta clase de mensaje, nosotros como iglesia Pentecostés, nosotros como iglesia que hemos creído en la doctrina apostólica, por eso no vamos a dejar a un lado los milagros. Los milagros caminaron con Jesús, los milagros caminaron con la iglesia apostólica. Y si nosotros decimos que somos raíces, que somos el producto de esa iglesia apostólica, entonces también se deben de manifestar los milagros hoy en día en nuestra iglesia. Pastor que me escucha, tú no puedes conformarte con 20 años de ministerio y creer
que Dios solamente te llamó a pastorear 20 más. Y no queremos tomar en poco 20 más. Pero si las falsas religiones, las falsas iglesias crecen, cada día sumergen más almas a sus movimientos para condenarlas, para llevarlas al infierno. La iglesia de Jesucristo necesita crecer espiritualmente y también en número. No me diga, amigo predicador, que a Cristo no le gustan las multitudes. Porque si a Cristo no le gustasen las multitudes, entonces el día que Pedro predicó su primer sermón, no se fuesen convertidos 3,000 personas. Entonces el día que el apóstol Pedro predicó su segundo sermón, no se fuesen convertidos 5,000 personas. Entonces en el ministerio de Cristo no le fuesen seguidos multitudes. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.